Irma Gris, también conocida como la Bella Bestia, la Perra de Belsen y el Ángel exterminador de Auschwitz, nació en Bregen el 7 de octubre de 1923. Su historia nos la encontramos en plena Segunda Guerra Mundial, un conflicto que tuvo como principal causa las represalias que se tomaron contra Alemania en el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó desarmada y renunció a sus colonias. Además, tuvo que pagar indemnizaciones económicas por la guerra, lo cual quedó firmado en el Tratado de Versalles en 1929. Durante el periodo de entreguerras, hubo una profunda crisis en Alemania, que propició la aparición de movimientos extremistas como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Hitler llegó al poder en 1933 y se inició la política expansionista de Alemania para conseguir el llamado espacio vital. La ideología nazi se basaba en 5 pilares fundamentales: el autoritarismo, el antiparlamentarismo, el rechazo de las libertades individuales, el racismo y el llamado espacio vital para Alemania. La mentalidad nazi consideraba que los seres humanos estábamos divididos en razas y que la raza aria era la superior, de la cual los alemanes eran sus principales representantes. Los judíos eran considerados la principal amenaza a la pureza racial y se puso la solución final para acabar con la raza judía. Esta forma de pensar fue inculcada a los alemanes a través de las escuelas cuando el nazismo llegó al poder, empezando a adoctrinar a la juventud en sus teorías racistas. El Holocausto de Shoah fue una de las mayores barbaridades de la historia, en la que se buscó la eliminación de la raza judía. El plan para llevarlo a cabo se basaba en la utilización de cámaras de gas, combinada con fusilamientos masivos, y fue probado en una reunión secreta en Berlín en 1942. En marzo de ese mismo año, se puso en marcha la detención y ejecución de millones de judíos y personas consideradas inferiores en campos de concentración y exterminio, donde la gran mayoría murieron. La mujer en la Alemania nazi y la mujer en la SS. Esta espeluznante realidad que se vivía en aquel momento en Alemania, pudiendo destacar que además existía una situación característica en cuanto a las mujeres, tanto dentro como fuera de los campos de concentración, que lleva consigo una importancia durante el Holocausto. El papel de la mujer en el partido nazi se centró en su función como esposa y madre, y su tarea principal era producir hijos arios para servir al Estado. Según esta ideología, la mujer debía dedicarse a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos, mientras que los hombres eran responsables de dirigir la sociedad y la política. En la vida pública, las mujeres se limitaban a trabajar en distintas organizaciones, como por ejemplo la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, donde se les enseñaba a ser buenas esposas y madres, y se les inculcaba la ideología nazi. Allí, las mujeres recibían información en temas como la higiene doméstica, la cocina, la costura, y se les animaba a participar en actividades de caridad y tener hijos. Sin embargo, existía una organización paramilitar alemana, creada en 1925, llamada la SS, cuyo objetivo era proteger a los líderes del partido nazi y mantener la seguridad del Estado. A pesar de que la imagen popular de la SS es la de un grupo conformado exclusivamente por hombres, la verdad es que las mujeres también jugaron un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, la participación de las mujeres en la SS se limitaba a roles secundarios, como el de secretarias, enfermeras o telefonistas. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, la necesidad de mano de obra en la industria bélica llevó a la creación de unidades femeninas, que estaban especializadas en tareas de logística y administración. Una de las unidades más conocidas de la SS fue las SS Auxiliares Femeninas, que llegó a contar con más de 20.000 miembros. Estas mujeres recibían entrenamiento militar básico y eran responsables de la administración de los campos de concentración, la gestión de los suministros y la distribución de la propaganda nazi. Las mujeres en la SS que trabajaban en los campos de concentración tenían el mismo entrenamiento y eran sometidas a las mismas normas y disciplinas que los hombres de la SS. Su trabajo principal era mantener el orden y la disciplina en los campos, lo que incluía supervisar a los prisioneros y asegurarse de que se cumplieran las órdenes de los oficiales superiores.
Esta participación de las mujeres en la SS ha sido objetivo de controversia e incluso algunos argumentan que su contribución fue importante para el esfuerzo de guerra alemán y que como ciudadanas alemanas tenían el derecho de servir a su país. Otros, sin embargo, consideran que su participación en una organización responsable de crímenes de guerra y genocidio es inaceptable y moralmente condenable. Aquí se puede destacar que muchas de las mujeres que formaban parte de la SS se vieron atraídas por la oportunidad de tener cierta autonomía económica y social, pero sin embargo la realidad que abrumaba este suceso era que estaban participando en una organización responsable de delitos de guerra. En cuanto a la infancia y juventud, el caso de Irma Gris, una de las criminales de guerra más conocidas y sádicas de la Alemania nazi, es una historia trágica que comienza en su infancia y juventud en Brechen, una de la pequeña aldea al norte de Alemania. Nace y crece en el seno de una familia de agricultores. Su padre, Alfred Gris, no era miembro del partido nazi y no compartía las ideas de la formación política que por entonces estaba liderando el país. A pesar de ello, Irma se sentía atraída por los ideales nazis y desde muy joven participaba en las actividades de la Liga de la Juventud Femenina Alemana, una organización juvenil del partido. Sin embargo, su padre no estaba de acuerdo con sus intereses y le exigía que se centrara en sus estudios, pero Irma no mostraba interés en la educación y a los 15 años decidió dejar la escuela para seguir formando parte de la organización nazi. En 1942, con 18 años, Irma se presentó voluntaria para trabajar en el campo de concentración de Ravensbrück, donde las mujeres eran entrenadas para ser guardias de los campos de concentración. Su padre se opuso firmemente a esta decisión, pero Irma estaba decidida a seguir adelante con su plan. Cuando regresó a casa con el uniforme de la SS, su padre la expulsó de casa. Irma denunció a su padre y consiguió que fuera encarcelado por su oposición al régimen nazi. Tras este incidente, Irma continuó trabajando en el campo Ravensbrück durante 2 años y trató sin éxito de graduarse como enfermera. En 1943 fue trasladada al campo de concentración en Auschwitz, donde se convirtió en una de las guardias femeninas más temidas y sádicas del lugar. A finales de ese mismo año, fue ascendida a supervisora, convirtiéndose así en la segunda mujer de más alto rango en el campo, después de María Vandel. Irma Gris fue una cruel y sádica verdugo en diversos campos de concentración, cuyas tácticas para infligir dolor y sufrimiento a las prisioneras eran atroces y espeluznantes, incluso en la actualidad. Una de las formas más comunes en las que esta bestia sometía a las reclusas era a través del abuso sexual y la humillación de niños. Otra de sus métodos terroríficos consistía en torturar a mujeres jóvenes de pecho bien formado, azotándolas con una fusta hasta desgarrar sus senos y provocar infecciones que forzaban su amputación. Al parecer se excitaba sexualmente al ver a mujeres sufriendo, llegando incluso a matarlas en ocasiones. Como supervisora, Irma Gris tenía control directo sobre las prisioneras y eran responsables de seleccionar a las que quería ejecutar en la cámara de gas. Se estima que en promedio esta verdugo asesinó a 30 personas al día, con sus propias torturas retorcidas. Durante su tiempo en Auschwitz, Irma Gris siempre estaba acompañada de sus perros hambrientos y furiosos, a los que usaba para aterrorizar y violentar a las reclusas. Este era uno de sus pasatiempos favoritos, arrojando a los prisioneros a los perros para que los despedazaran sin piedad. Según algunos relatos, Irma Gris llegó a sacarle los ojos a una niña por simplemente hablar con alguien del otro lado de la alambrada. En septiembre de 1945, Irma Gris fue arrestada por haber cometido múltiples asesinatos y abusos en los campos de concentración de Bergen-Belsen y Auschwitz. Durante un registro en su casa, las autoridades encontraron lámparas hechas de piel humana que ella misma había creado a partir de 3 presos judíos a los que mató con frialdad. Las supervivientes de los campos de concentración testificaron en su contra, acusándola de torturas, asesinatos y abusos sexuales. Aunque Irma negó la mayoría de las acusaciones en su contra, nunca renegó de su ideología nazi y cantaba el himno de las SS en su propia celda. En el juicio de Bergen-Belsen fue condenada a muerte por ahorcamiento a los 22 años, convirtiéndose así en la mujer más joven en ser ejecutada por leyes británicas en el siglo XX. En el acto de la ejecución
parece que hubo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés Albert Pierrepoint, cuando intentó poner una capucha oscura a la condenada. Esta se negó violentamente. Pierrepoint la abofeteó repetidas veces hasta que logró dominarla y colocarle la prenda. Colocó apresuradamente la soga alrededor de su cuello, pero no de una manera adecuada. Se cree que Grace murió realmente por estrangulamiento y no por ahorcamiento. En cualquier caso, lo que más ha trascendido es que sus últimas palabras fueron "snell, snell", que significa rápido. Según noticias de la época, después de su ejecución, su cuerpo fue mutilado e incinerado, para que después las cenizas fueran arrojadas a un río de desagüe. Desde nuestra investigación concluimos con varias líneas de pensamiento. Por un lado, la perspectiva de la mujer, que relegadas a ser úteros productivos en una Alemania extremadamente misógina, muchas de ellas encontraron en este contexto político y social una participación en las SS como una forma de feminismo, por lo que aportar al régimen del Führer sin llegar a ser sometidas o dependientes. No obstante, subrayamos la idea de ese contexto, porque nada es lo sumamente aceptable como para comprender esta barbarie en contra de los derechos humanos. Así, aludimos a la importancia de la comunicación, tanto a nivel social, político, ideológico, como en todas en general, como llave para salvaguardar que dichos actos no tengan oportunidad de volverse a repetir. Irma Gris, en su contexto, debido a la vírica ideología inculcada, fue para muchas un ejemplo a seguir. No obstante, sus despiadados actos escapan a cualquier atisbo de humanidad, siendo un claro ejemplo de la peor cara del ser humano.